Es una alegría para nosotros poder hablar sobre la educación de los hijos, y creo que para ustedes también, porque escogieron estar acá. Nuestra presentación ya ha sido hecha, pero podemos rápidamente pasar y mostrar un poquito de nuestra familia. Casados, então, há 32 anos. Nossos filhos, Mariana, Gabriela e Juan Gabriel. Nosso santuário Jardim da Imaculada, nosso santuário Hogar. As atividades já foram ditas. Aqui só nosso santuário filial em Londrina, Paraná, onde nós temos aqui também a presença de los restos mortais da família Fritz e Helen Kier, cofundadores da obra da família. Bem, o grande objetivo de nós com este taller é que podamos trazer uma ferramenta para ajudar o plano de ação para a educação de los filhos em la casa, em la família. Então, todo o contenido que vamos trazer inicialmente são conteúdos que vocês já conhecem e que, com certeza, poderíamos, para cada deles, ter muitas horas e muitos dias falando, mas aqui queremos apenas que sejam apuntes para fundamentar o contexto, para que depois podamos fazer uma dinâmica com a ferramenta que trouxemos, ou que trajemos, que são esses papéis que estão acá, com passos para que vocês possam levar para sua casa ou para as famílias que trabalham com vocês, para ensinar-lhes como, de uma forma simples, pode se fazer um plano de ação para a educação de los hijos no santuário hogar. Bem, nós vamos tentar não falar muito porque há o desejo de desenvolver, mas as pessoas, as palavras de nosso Padre nos inspiram muito. Partindo da perspectiva da Igreja, a catequesis é uma educação em la fé de los niños, jóvenes e adultos, que inclui especialmente a enseñanza de la doutrina cristiana, generalmente dada de maneira orgânica e sistemática, com vistas a la iniciação en la plenitud de la vida cristiana. Para nuestro Padre, desde a perspectiva pedagógica, é a capacidade e a vontade de viver, por iniciativa própria e motivação, como membro de Cristo, a vida de Hijo de Deus. Ou seja, que desarrollemos o desejo de ser hijos de Deus. Educar significa tocar os instintos mais profundos da alma humana e vinculá-los a Deus. Este é um ponto central. A educação não tem a ver com o contenido, e sim com a experiência, com a vivência. O contenido é um instrumento para que podamos promover a experiência vivencial. E nisto se dá todo o contexto. A vivência religiosa se propõe a coger e elaborar cordialmente as verdades da fé. E as vivências são as que tocam esses instintos mais profundos da alma humana. São essenciais para a educação de los sentimentos. Que nos disse o padre lá na sala embaixo exatamente isso, que a educação para os sentimentos, né? As normas, os hábitos, as virtudes, os castigos são reforços, pero los pilares de la educación son estas vivencias que penetram nuestra inteligência, vontade, sentimentos. Há três vivências da alma que tocam os sentimentos, a vontade e a inteligência que são fundamentais na vida. O primeiro, a vivência do acolhimento e a pertenência. Pertenecer constitui, sem dúvida, um dos instintos essenciais da alma humana. Nadie pode viver sem ser acogido, sem pertenecer a alguém. A vivência da gratuidade, a experiência do sentimento mais importante da vida, que é gratuito, o amor.
la vivencia de la seguridad. La última seguridad se encuentra solamente en Dios. El hogar. La familia es el centro donde se suman todas nuestras emociones y sentimientos. Entonces, lo que se busca como educación en la familia es construir el conjunto de experiencias donde se pueda elaborar las vivencias afectivas y en ellas introducir los valores que vamos a hablar. Esse santuário hogar é um lugar onde nos refugiamos, onde nos abrigamos. Há 3 vivências del alma que tocam os sentimentos. Já falei. Desculpa. Todos estão entendendo? Então é muito sofrível? Não, graças. O objetivo final de la educación católica es formar a los hombres a la imagen de Cristo. La filialidad es el camino al cielo. Educar está en el centro de nuestro ser y misión. Ahora hablamos de lo que es nuestra identidad propia del movimiento de Schoenstatt. Nos entendemos, identificamos como educadores y en un movimiento de educación. Por tanto, educar está en el centro de nuestro ser y misión. Nuestro objetivo es formar el hombre nuevo en la nueva orden social. Para nosotros, la familia es la cuña del hombre nuevo, es la célula basal de la nueva sociedad. Obren libres e santos. Una comunidad fraterna y solidaria. Uma comunidade que vive à luz da fé prática em la divina providência. La familia es la cuna del hombre nuevo. En ella tenemos la misión de construir un ambiente propicio para la formación de los hijos. Y eso empieza con el matrimonio. Y el gran desafío del matrimonio es vivir la biunidad conjugal para que sea uno. Y que la experiencia de los hijos sea de, al ver los padres, vean una unidad. Son diferentes, pero tienen un eje central en que se puede apoyar con muy seguridad. Vivir la sacralidad de la vocación matrimonial, reflejando a la familia de Nazaret. El hijo está en el centro. En este contexto, entonces, el trabajo de la pareja, del matrimonio, es uno, expresar su máximo amor al otro, moldarse para que la biunidad construya una imagen de Dios para los hijos. Y la experiencia de los hijos se da inicialmente con el padre y con su madre, para después descubrir a Dios. ¿Y qué hombre y mujer queremos formar? Saudáveis, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, socialmente e espiritualmente. Tudo equilibrado. No queremos hacer que tenhamos hijos que sean extraterrestres. Tienen que ser saudables y que estar activos en la sociedad de hoy, siendo respuesta también a su tiempo. Isso começa com um equilíbrio da vida dentro de casa. Esta é uma busca de todos os dias, a autoeducação. Isto se dá em toda a etapa de los niños, de sua vida. Na etapa da niñez, que são muito pequenos, os adolescentes, jovens e hijos adultos, que muitas vezes acabam saindo de casa, pero não deixam a experiência familiar e necessitam muito, hoje em dia, del apoyo de los padres, porque el desafío del tiempo es muy fuerte para ellos también. Primeiro desafío, educar-me a mí mismo. Los niños aprenden por vicariancia, un termo técnico de psicología, significa aprender por observación. 70% de lo que aprenden es por observar a los padres, los niños, los pequeñinos. Por tanto, el trabajo empieza
con nosotros, para que nosotros seamos felices, nosotros seamos equilibrados, seamos saudables, buscamos serlo, y nuestros hijos puedan experimentar esa vivencia. Lo que queremos ensinar devemos viver primeiro. Coherencia entre palabra y práctica. Busca lo mais alto. Y esto solo es posible cuando nosotros buscamos el ideal de la familia, el ideal de Cristo, de la iglesia, y vivir la alianza de amor, la alianza matrimonial. Desafío número 2, el método de educación. Además de observar, el niño aprende de suas próprias experiências. Los padres deben ser inductores y conductores de procesos experienciales que permitan a sus hijos la asimilación experiencial de los valores y verdades que conforman el eje central de la formación de su personalidad libre. Aquí traemos algunos testimonios. Sigo. Hay también desarrollo del método pedagógico que el padre dijo varias veces, y esto es muy, muy lindo, que ello no es una persona aislada del mundo científico. Siempre se apoya en la ciencia para traer lo que es más nuevo y más efectivo en la práctica. Y por eso la pedagogía de Schoenstatt tiene una profundidad muy grande, a punto de decir que nosotros conocemos muy poco de nuestra propia pedagogía. Pero en varios puntos el padre nos dijo que hay 3 constantes muy importantes, que tal vez sea una síntesis de todo lo que se trae. Una idea central debe surgir de un conjunto de ideas, convirtiéndose en una idea dominante. O sea, muito se fala, muito se habla sobre vários pontos, pero nosotros tenemos que estabelecer um ponto central. E na educação isso é clave. Queremos educar nossos filhos em um determinado ponto. Então vamos lá, escolhemos este ponto e começamos a trabalhar os valores que emergem deste ponto. Que o conjunto dominante de ideais se converte em um conjunto dominante de valores. E que esta ideia dominante se converta não só em um conjunto de valores, sino que também subjetivos, ou seja, se traga a afetividade. Nós temos a possibilidade de trabalhar sempre no campo das ideias. Muitos de nós temos esta prática, este hábito. Pero para o niño o que se precisa é associar a ideia com a vida e a afetividade. Não só com os niños, também com os adultos. Nós somos seres humanos que somos sensíveis, somos seres sentimentales que pensam. Muitos de nós pensamos que nós somos seres que pensam e que talvez sintamos. Mas a ordem é o inverso. A neurociência nos traz hoje a informação, o conhecimento de que mais de 90% do que hacemos são nossas emoções que direcionam as decisões de todo o dia. Portanto, educar para que tenhamos uma liberdade emocional, uma maturidade emocional e, com isto, produzir a oportunidade dos filhos de ter este contato afetivo no processo educacional é muito importante para que seja efetivo. A educação é, portanto, um movimento de valores. Em la educação, é, ante todo, uma associação constante entre palavra, verdade e valor. E assim temos a pedagogia da educação de Schoenstatt, que são as 5 estrelas pedagógicas que nosso Pai nos deixou como uma arma para tudo isso. Ideal, vinculações, aliança, confiança, movimento. Acá poderíamos passar horas novamente falando sobre cada um destes pontos. E tendremos que ter
cursos de profundización en la práctica, no solo en la teoría, cómo colocarlo en práctica. Y la educación católica, por tanto, trae el desafío de que possamos trazer no solo las ideas, sino que las verdades, pero asociarlas en la vida. Los 10 mandamientos, la palabra de Dios en la Biblia, la Santísima Trinidad, que significa esto, cómo se vive esto, la Sagrada Familia, José, María y Jesús, el signo de la cruz. Cada uno de estos elementos tiene un mundo en su contexto. Los sacramentos. E oração do texto em família. La vida de los santos. O sea, cada punto de ese puede ser aplicado la idea, las prácticas pedagógicas. Una verdad esencial que brota entre las otras y que se convierte en una experiencia afectiva. Eso me hace memoria. La memoria afectiva se construye a lo largo de la niñez, de la adolescencia, y torna el hombre después capaz de soportar todos los desafíos que tiene en el mundo. Por favor, o som. Aí. E como a gente quer que as crianças vivam essa fé, né, que elas possam experimentar essa essência de Deus em suas vidas, a gente tenta trazer cada acontecimento de uma forma mais didática. Então a gente tem um costume de fazer bastante capitalário com as crianças, de forma que fique lúdico e elas consigam perceber o crescimento delas e como cada conquista no dia a dia faz toda a diferença. Então a gente faz capitalário quando está precisando melhorar alguma virtude, então vamos melhorar a paciência, a gente faz um capitalário, e aí a gente vai fazendo essa conquista diária, né? E todo mundo entra nessa mesma dança aqui com as crianças para a gente poder conquistar isso tudo junto. E uma vivência que foi muito marcante para nós, né? Que foi em março de 2020, né, na preparação para a Semana Santa de 2020, que a gente fez com as nossas 2 filhas mais velhas, foi a vivência de lava-pés, e também a gente viveu com elas a Santa Ceia. Então, aquele momento onde a gente sentou, a gente introduziu elas na missa, né, foi um momento em que estava a pandemia também, então a gente pôde fazer a vivência da missa experimentada com elas. Então a gente pausava, a gente lavava os pés, a gente explicava por que a gente estava lavando, o que a gente queria, né, exaltar nessa pessoa que a gente estava lavando o pé. Então ver o carinho que elas olhavam pra gente, pra irmã, e relembrava todos os acontecimentos bons, foi uma experiência muito bonita. E também a última ceia, onde a gente confeccionou o pão, né? A gente fabricou o pão, né, com as crianças. Depois a gente fez a partilha desse pão, pegamos o suco de uva e também nessa ideia da consagração do vinho, né? Então que Cristo doou seu sangue. Então elas viveram isso de uma forma muito bonita e elas experimentaram isso muito bem, porque foi uma vivência que foi muito marcante para elas também, porque até hoje elas comentam, né, o quanto que foi legal lavar o pé e quanto que a gente pode fazer o pão e o vinho de novo. Então assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, que fazem com que a gente perpetue a fé que a gente tem nas crianças, né? E elas possam experimentar isso de uma forma muito viva. También, cuando se habla en la educación en Schoenstatt, tenemos un mundo de opciones, de elementos para ser desarrollados en conocimiento y también en la experiencia personal, afectiva. Primero se empieza con la madre, ¿no? Llegar a conocer la Madre de Dios como Madre de Jesús, Reina, Inmaculada,
madre del pueblo. educadora. Todas estas son ideas que tienen que ser asociadas a sentimientos, a vivencias, en la afectividad. Después, conocimos el santuario y se enamoramos por el santuario. Y se torna para nosotros también elementos muy fuertes. O abrigo, a transformação, a fecundidade, as 3 graças que este santuário nos dá. Y nos llegamos a conocer el padre Kentenich. Inicialmente aquel señor de barbas muy longas, y después el fundador, y después educador, después profeta, padre. Cuando el hijo pasa a tener estos elementos en su experiencia, fica muy próximo la posibilidad de una vinculación a experiencia de una alianza de amor. Hasta que cuando el hijo crece, puede conocer incluso los hitos históricos, entender la complejidad de que es la historia de Schoenstatt, pero a la luz del Evangelio, una forma muy original de seguir a Cristo. Y de tal punto que la madre se torne mi madre. Assim como el padre se torne mi padre, e el santuário se torne mi refúgio, mi santuário. Tanto el santuário hogar quanto el santuário filial. E coração. Acá outro testemunho. É a hora de hijos maiores. El espanhol. Acá. Aqui no santuário, toda noite a gente entrega o nosso capital de graças, nossa dedicação e nosso esforço nos estudos para que os anjos levem a Mãe do Céu. No nosso santuário lar, realizamos a oração da manhã antes de iniciar os estudos, e a cada dia, um membro da família é responsável por conduzir as orações. A nossa família celebra o aniversário de nascimento e o aniversário de batismo junto ao santuário. Colocamos a foto do aniversariante no altar do santuário, também a cartinha de aniversário que fazemos ao aniversariante e também o top 10 do aniversariante. Inclusive, hoje é o dia do meu aniversário. E olha só as cartinhas que a minha família deixou no altar do santuário para mim. A nossa família configura o nosso santuário de acordo com o período litúrgico. Então, por exemplo, na época do Pentecostes, configuramos o santuário com o Espírito Santo. Na época do Natal, colocamos o presépio no nosso altar. E uma experiência pessoal, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com o presépio. Então, eu arrastava a cadeira da sala, colocava aqui na frente do altar e aí ficava brincando com os personagens do presépio. E quando a gente era criança e fazia festa de aniversário aqui em casa, a gente cantava parabéns e assoprava as velhinhas aqui no próprio santuário. Aí Jesus e Maria também estavam junto com a gente e cantavam parabéns junto com a gente. Quando a gente era criança, a gente gostava de brincar de pega-pega pela casa e o santuário era o pique, era um lugar protegido, onde a gente estava protegido e ninguém poderia pegar a gente aqui dentro. Sempre quando a gente tem algo a rezar ou a oferecer, por exemplo, um convite de aniversário, um boletim escolar, uma caderneta de orações, nós deixamos sobre o altar do santuário. Acreditamos que as nossas vivências no nosso santuário lar impregnaram e empregam a vida dos nossos filhos. Por exemplo, quando perguntamos a eles se eles, quando casarem, vão querer ter um santuário lar, respondem que sim. Quando certa vez um dos nossos filhos era criança e fez um desenho de um avião dos seus sonhos, nós vimos uma pequena cruz e perguntamos: o que é essa cruz? E ele respondeu: é o santuário lar, pai. E também uma vez que nós fomos visitar a casa de um parente, uma casa muito bonita, grande, depois de andarem por toda a casa, eles nos viram e perguntam: onde está o santuário lar? A resposta é: o santuário lar, os nossos filhos, já está dentro do coração deles.
Bom, o Santuário Lar para mim significa vida. Desde que eu me conheço por gente, já existe o Jardim Imaculado. Foi nele que eu vivi, acho que com eles mesmo, maiores experiências como família, Santa Missa Terça, coroação aqui em casa, a intronização do Santuário Lar aqui em casa. Então, é isso, me moldou como mulher, moldou meu caráter, minha personalidade, minha vida de oração. E eu sou o que eu sou hoje por ter tido a graça de ter um Santuário Lar dentro de casa. O santuário, para mim, ele funciona como se fosse uma porta para o céu, onde eu consigo fechar meus ouvidos e abrir meu coração quando eu estou em algum momento de dificuldade ou até em algum momento tranquilo, só para sentir a paz, para sentir um descanso, para sentir algo bom, assim, relaxante em meio à correria do dia a dia. Sempre foi o lugar onde eu me senti melhor aqui dentro de casa. Então, sempre busquei essa conexão. E vou sempre levar todos os sentimentos, todos os ensinamentos que eu tive nos momentos pessoais com Deus ali no santuário, lendo a Bíblia, rezando alguma coisa, ou às vezes só quieto mesmo, tentando ouvir a voz de Deus. E para mim sempre fez toda a diferença. Bom, o Santuário Lar significa para mim um refúgio. Sempre foi o primeiro lugar em que eu recorria, tanto quando algo positivo ou negativo me acontecesse. E foi a partir disso que eu fui percebendo que ali eu fui moldando o meu ser, como eu era e como eu gostaria de ser. A partir dali, da minha conexão com o amor de Deus, com Jesus, com Deus e a partir da graça, do acolhimento, é que eu me sentia em casa. Então, o Santuário Lar para mim é um refúgio. Para hacer esta presentación, nosotros convidamos muchas familias de nuestra comunidad. Tenemos varios otros vídeos, pero no hay tiempo para que podamos compartir. Los desafíos siguen con el ambiente externo. El primero es construir el ambiente interno que permita esta educación, pero la educación también para fortalecer contra el contravalores que tenemos afuera. Acá tenemos las drogas, la pornografía infantil, tenemos el vicio de la computadora, de la informática, o sea, de toda tecnología. Tenemos las ideologías que traen el riesgo muy fuerte. Tenemos también la ideología de género, de entre tantas otras, el feminismo, el más próximo que tuvimos ahora, el SatanCon, o sea, un congreso satánico que sería construir la comprensión de que el satanismo puede ser una religión. Esto se queda, está establecido un nuevo marco en el riesgo como un todo para se tratar con esos problemas. El demonio no se puede más ser criticado en la Iglesia Católica porque es una religión. Entonces, el mundo camina para lados muy oscuros. Y todo eso trae complicación, preocupación para los padres, principalmente los hijos menores. A dificuldade que encontramos na transmissão da fé para os nossos filhos são as próprias redes sociais, as tecnologias, muito tempo nas telas, são desafios que a gente vive. El tiempo es muy corto, vamos a acelerar. Bien, el punto es que nuestro desafío es construir a partir del santuario una atmósfera sagrada, alegre y segura para que podamos permitir a los hijos una gran experiencia y una oportunidad de crecimiento.
Y preguntamos a todos, ¿ustedes tienen una lista de valores de mi familia y una lista de contravalores de mi familia? ¿Será que nosotros tenemos esto claro entre nosotros? ¿Y conseguimos en el día a día practicar esto? Acá una breve presentación de un proyecto que se hizo este año con una de nuestras familias y es una inspiración para que possamos iniciar esta nuestra dinámica. La internet não quer ajudar, então vamos à frente. Bom, a ideia principal é que tenhamos um plano de ação em 5 passos. Esses passos nos permitem ter uma sequência lógica de como trabalhar. O primeiro ponto é buscar a Madre de Deus. Que queremos introduzir em nosso niño? Um novo valor ou curar de um problema? Ir ao encontro da Madre de Deus no santuário e definir qual a graça desejada e pedir-lhe. Depois, reflexionar sobre o caso, observar a vida. Que comportamentos diferentes notamos no niño? Que hechos podem demonstrar estes comportamentos? Como eram os hábitos e comportamentos antes dos acontecimentos atuais? Hemos observado algum cambio no ambiente familiar, na escola, na igreja? Algum cambio que involucre a los padres, maestros, hermanos e amigos? Observar a vida. Depois, formular uma hipótese e prová-la. Qual é o problema central? Quais são as causas para que o niño presente um novo comportamento? Para solucionar este problema, que virtudes queremos desenvolver no niño? Para resolver este problema, as virtudes necessitam desenvolver os padres em si mesmos? Definir um plano de ação. Queremos pedir à Madre de Deus a graça de, bajo el cuidado de la Madre de Dios, promover las siguientes acciones. Aquí acordemos de las palabras del Padre Fundador. Sobre la protección de María, queremos educarnos a nosotros. Resultados esperados com as medidas adotadas. O que esperamos alcançar? E se ha logrado nosso objetivo. Bem, com esses passos, nos aproximamos do santuário hogar e incorporamos o santuário em todo este processo, vinculando-nos a las personas del santuário, al espaço del santuário e criando el capital de gracias, el capitalario. E al fim, demonstrar nossa gratitud. Quando experimentamos a transformação, temos que volver ao santuário e apresentar nossa gratidão à la Madre. Bem, nossa proposta é que agora utilizemos essas hojas que estão acá para que dividamos em grupos, tá? Nós temos espalhados aqui 4 hojas, teremos 4 grupos e cada grupo terá um caso para estudar uma situação na faixa etária del hijo niño. Grupo 2, adolescentes. Grupo 3, jóvenes. Grupo 4, adultos. E para hacer o trabalho, vamos dividir o grupo de uma forma muito simples. La reflexión un poco que tuvo el grupo, no concentrarnos tanto en las consecuencias, sino qué es lo que causa ese cambio emocional en el chico. No solo es una cuestión del chico, sino también de los padres.
Perdón. Niños pequeños, una familia actualmente de 4 miembros y viene el 5.º miembro. Y lo que está generando la llegada del 5.º miembro a la familia es el cambio de comportamiento en el segundo hijo, por la llegada del tercer hijo. Entonces, un poco la reflexión que tuvo el grupo es no solo concentrarnos en el cambio de comportamiento del chico, sino que eso también, esas ya son consecuencias de cómo se viene desarrollando el proceso y cómo los padres manejaron ese proceso. Y si los padres, de alguna forma, y como plan de acción también vayan incorporando más al chico a todo el proceso del nacimiento del nuevo miembro, está viniendo la nueva hermanita, dijeron algunos también en el grupo que la acompaña en la ecografía para que vaya sintiéndole ya la nueva hermanita, pero desde un ámbito más familiar, más cariñoso, que no le vaya generando estas emociones negativas que le van generando este cambio de comportamiento. Pero obviamente también todo a través del santuario hogar, pidiendo estos cambios de virtudes, pero no solo en el chico, sino también en los padres. Y también lo último que estábamos reflexionando es que no es que el chico va a volver al estado anterior, sino que se tiene que ir adaptando al nuevo escenario familiar que va teniendo y que vaya teniendo el comportamiento adecuado y esperado. No sé si faltó algo alguien del equipo. ¿Qué? ¿Perdón? No, aquí, para tener aquí la guía, sí. Buenos días, buenas tardes. Para nosotros la realidad es un caso de un adolescente con un déficit atencional que los padres resuelven dejándole libertad y haciendo pues un muchacho de 14 años, otro de 12, y encuentran que después de un tiempo, por sus temas y tiempo, el chico comienza a tener problemas con la pornografía. Entonces nos topamos con una situación compleja dentro del hogar, puesto que nosotros estamos en una guía hacia un lado y vemos que nuestros hijos están yendo por otro lado. Entonces básicamente lo que buscamos acá fue, pues primero la situación y qué ocupamos, pedirle a la mater en todo esto. Se redunda mucho en el tema de que evidentemente hay temas que se busquen y gracias importantes como la pureza, la comunicación, ¿verdad? Y el cobijamiento, que es lo más importante. En la ruta todo este proceso, lo que le buscamos al hijo, más que alejarlo más con nuestro enojo o frustración, es buscar que se acerque. Entonces yo creo que un tema es que nosotros como padres tenemos que concientizar que hay un problema que no es de él, sino también es nuestro, es un problema de la familia, y como familia tenemos que acercarnos a la mater, al santuario hogar, para buscar esa gracia y que ellos descubran en el santuario hogar ese lugar que se ocupa para buscar lo que ellos andan buscando en otros lados. Entonces, a partir de todo el trabajo que hizo el equipo de compartir sus experiencias, pues buscamos acá los comportamientos, también las situaciones, pero lo más importante es que como familia estamos buscando las gracias de la pureza, la confianza y la comunicación, y que acercándonos al santuario hogar, que es un lugar también de que ellos descubran que es un lugar también donde pueden buscar esa pureza. Pero sobre todo lo más importante, eso no se lo podemos dejar a un tercero para que lo resuelva. Tenemos que con mucho amor y ternura decirle al muchacho que esos actos de egoísmo no lo van a llevar a ninguna parte y que de su corazón salga la gracia. ¿Y de qué es la gracia? Pues pedirle a la Virgen ese regalo, ¿verdad? Ese ofrecimiento. Gracias. Un aplauso. Hola. A nosotros nos tocó un adulto de 23 años, un joven, o sea, no adulto, es que yo encuentro que 23 es adulto, pero aquí se plantea como un joven. Él está estudiando en la universidad y sale todos los fines de semana completos, llega en la madrugada, borracho, y poco a poco se da cuenta que la universidad le está yendo mal en la universidad y decide y le cuenta a los papás que quiere dejarla porque no ve salida, no ve cómo poder sacar adelante su carrera. Bueno, frente a este caso,
nosotros pensamos que aquí hay que curar un problema. Seguramente hay un daño que fue generándose y surgiendo desde chiquitito, entonces hay que ver cómo curarlo, y ahí es donde nosotros acudimos a la Mater y le pedimos que nos ayude en la conducción de este hijo, porque ellos son encargados y nosotros la hacemos responsable también, corresponsables de la educación de ellos. Y pedimos la gracia de la transformación para él y pedimos la gracia del acogimiento desde nosotros, porque es muy difícil lo que decían ustedes, que proponían, en la práctica realmente acogerlos cuando uno está un poco decepcionado, enojado, surgen tantos sentimientos como papás. Entonces es una gracia que hay que pedir, que humanamente es muy difícil de conseguir. Y aquí en general, y para hacerlo rápido, creemos que hay que ayudarle a él a identificar el problema que tiene, porque claramente no hay un diagnóstico por parte de él, y ahí veremos si nosotros solos somos capaces de hacerlo o tendremos que pedir que aparezcan las causas segundas que nos ayuden a que él logre identificar que tiene un problema, cuál es su problema y que logre resolverlo. Hablarle mucho sobre el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Que como plantearle, o sea, si nosotros como papá hiciéramos las cosas de esta forma, la consecuencia sería esta. Entonces, si tú haces las cosas así, bueno, quizás no vamos a poder pagar otra carrera, vas a tener que pagártela tú, y así ir mostrándole causa-efecto, ¿cierto? Cariñosamente, firmes, pero con cariño, ¿cierto? Eso en general para no alargar. Muchas gracias. El último grupo. Buenas tardes. Bueno, el caso nuestro es el estudio 4 hijos adultos. Mateo y Verónica tienen casi 35 años de matrimonio y 4 hijos: Gabriel, Rodrigo, Amanda y Camila. Todos sus hijos, a excepción de Camila, ya están, como se dicen, en camino. Trabajar, vivir solo, casado o comprometido. Camila, sin embargo, todavía vive con sus padres y aún no ha encontrado el camino que debe seguir. Incluso ya tiene 27 años. Sus padres insisten en que debe seguir la carrera profesional en la que se encuentra, pero tiene dudas e incertidumbres sobre cómo seguir su camino, lo que la ha hecho sufrir mucho. Bueno, siguiendo los pasos sugeridos, en el primer punto, que es buscando a la Madre de Dios, nosotros adoptamos la sugerencia que era ir al encuentro de la Madre de Dios en el santuario y también pedir los dones del Espíritu Santo para que los padres puedan ayudar a la hija, ¿verdad? Y también pedir ese don para la hija, para que la hija pueda encontrar la respuesta. Entonces, en este caso sería el definir la gracia deseada, que es el discernimiento. En el punto 2, donde decía reflexionar sobre el caso, observar la vida, ¿qué comportamientos diferentes notamos en este caso? Es el adulto, ¿verdad? Era inseguridad, dudas, tristeza, culpa, miedo de seguir el camino errado, ¿verdad? Y entonces, siguiendo la siguiente pregunta, que es ¿qué hechos pueden demostrar este comportamiento? Y justamente era la falta de indecisión, porque no sabía qué rumbo tomar en su vida profesional, siendo que también los padres insistían, ¿verdad? Entonces está la duda de uno mismo y más el insistir de los padres. El punto 3, que era formular una hipótesis y probarla. ¿Cuál es el problema central? Bueno, en este caso Camila estaba muy confundida, muy indecisa, no sabía qué hacer y más la presión de los papás. El punto 4 era definir un plan de acción educativo. Queremos pedir a la Madre de Dios la gracia para los papás y para Camila también, ¿verdad? El acogimiento,
la comunicación, el respeto de los padres para Camila también, porque es su vida, ¿verdad? La que se tiene que decidir. Y aunque los padres piensen que lo que ellos quieren, obviamente es lo mejor para ella en el fondo, Dios es el único que tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, el respeto, muy importante, el diálogo. Y el punto 5, incorporar el santuario del hogar en este proceso. En este caso, de pedir la confianza, trabajar mucho lo que es la fe práctica en la divina providencia, la luz de la fe práctica en la divina providencia, como papás, ayudar a Camila en este proceso de discernimiento y pedir también por Camila para que ella misma vaya encontrando ese camino para ella. La vinculación sería una pequeña oración en el santuario sin forzar mucho, dependiendo de cuán vinculado, cuánta vida de oración esa familia tiene como familia, y pedir la participación de los papás y tanto de Camila, ¿verdad? En este caso el respeto mutuo, el respeto por Camila, por su carrera profesional, y los papás también como más bien en el background, como se dice, rezando y apoyándola en lo que puedan. Muchas gracias.